Bienvenidos a Estrategia Televisión. Maya Fernández, la ya ex ministra de Defensa de Chile, ha dimitido rodeada de corrupción. Una muy buena noticia para las Fuerzas Armadas chilenas, pero desgraciadamente tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa. Vamos a explicar en primer momento por qué ha dimitido y luego vamos a adentrarnos en la realidad de las Fuerzas Armadas chilenas bajo esta ministra y lo que está ahora por venir. En primer lugar, la dimisión de Maya Fernández se ha producido, por un escándalo de corrupción que ya lleva bastantes semanas dando vueltas el asunto, en el cual básicamente Maya Fernández está ahí porque es familiar de Allende, ese comunista que quiso imponer una dictadura en Chile y que evitó el general Augusto Pinochet. Maya Fernández quería vender una casita que es propiedad de la familia, la casa de Allende, a una organización. Es decir, ya de por sí empieza la cosa a oler bastante mal, porque cuando tú vas a vender una casa al gobierno de tu país, del cual tú eres ministro, es decir, una de las máximas autoridades, de hecho la más importante después del presidente de ese gobierno, pues obviamente a corrupción apesta. Pero es que hemos seguido conociendo más cosas, porque al final la entidad que se iba a quedar con esa casa vendida es una entidad que, digamos, está capitaneada por la propia familia Allende, por los descendientes de Allende, con lo cual al final iba a ser una venta para que siguiese siendo el mismo dueño de la propiedad. Más simple y corrupto no puede ser. Al final, y esto fijaros, por ejemplo, qué diferencia con España, donde España el régimen ilegítimo actual, porque al menos Boric ha ganado en las urnas. En España el dictador que tenemos obviamente es un dictador porque no ha ganado en las urnas. Rodeado de escándalos de corrupción infinitamente más grande que este, nadie dimite. Incluso la extrema izquierda chilena tiene más vergüenza y más dignidad que la extrema izquierda española. Bien, se han llevado por delante la corrupción y Maya Fernández, pues como he dicho al principio del vídeo, ya es ex ministra de Defensa de Chile. ¿Qué ha supuesto el ministerio de Maya Fernández para las Fuerzas Armadas chilenas? ¿Qué ha supuesto los años que ha estado al frente de dicho ministerio? Pues prácticamente nada. De hecho, por primera vez en décadas, ojo a este dato, en décadas, las Fuerzas Armadas chilenas han retrocedido y las Fuerzas Armadas peruanas y argentinas han mejorado. Esto no pasaba, pues teníamos que irnos prácticamente a la década de los 90 para encontrar algo parecido a esta circunstancia. Chile básicamente no ha incorporado nada nuevo, no ha mejorado nada sus capacidades de defensa y no solamente eso, sino que además ha visto cómo sus vecinos en mayor o menor medida o se reforzaban o iniciaban planes realmente interesantes para reforzarse. Pero luego además no solamente eso, las Fuerzas Armadas chilenas han caído en una vorágine bastante peligrosa, pero unas vorágines que en otras épocas ya hemos visto en Lima o hemos visto en Buenos Aires. Y señores, no solamente es lo que no haces, que Maya Fernández no ha hecho absolutamente nada, sino también es lo que haces. Y lo que ha hecho, lo poquito que ha hecho, ha sido enormemente perjudicial. Porque si no solamente nos ha aumentado la inversión en defensa, es que directamente estamos hablando de que se ha recortado la inversión de defensa. ¿Eso qué ha provocado? Pues ha provocado, por ejemplo, que el ejército chileno solo pueda pagar a 1.000 soldados profesionales. Tener que tirar de reclutas para formar las Fuerzas Armadas chilenas. Un dato ya de por sí no solamente catastrófico, sino también histórico y que demuestra que el ejército chileno ahora mismo tiene el dinero justito y más que justito para ir tirando para adelante. De hecho, ni siquiera puede pagar los sueldos de los soldados profesionales. Pero hay muchísimo más. No solamente se está recortando el dinero asignado a defensa, sino que una parte de ese dinero se gasta en política de igualdad, política de género, es decir, basura ideológica de extrema izquierda. Nada nuevo bajo el sol, pero muy negativo para los soldados chilenos y para las Fuerzas Armadas chilenas. Bien, esto es lo que ha ocurrido a grandes rasgos. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, dependerá de quién nombre ministro. Pero señores, tenemos que tener una cuenta muy importante en este aspecto y es la realidad. Cuando tú, por ejemplo, tienes un gobierno en coalición entre varios partidos y cada ministro pertenece a un partido, pues los ministros, sobre todo que no sean del gobierno, del presidente de ese gobierno, digamos que sí van a tener cierta libertad a actuar porque al final forman parte de esa coalición. En otro orden de cosas, como es el caso de Boric, pues sí que puede tener un poquito más de libertad, o recordemos por ejemplo que pasó con Petro en Colombia, que se cargó absolutamente a todo el gabinete. En mayor o menor medida, los ministros, cuando dependen del presidente del gobierno al 100% y no tienen un partido propio, del cual puedan tener mayor o menor independencia,
Pues básicamente van a hacer lo que quiera ese presidente del gobierno, no debemos engañarnos. Al final Maya Fernández ha seguido una política de extrema izquierda porque Boric es un presidente de extrema izquierda y porque a Boric las Fuerzas Armadas españolas, españolas también seguro, pero las Fuerzas Armadas chilenas le importan un pimiento. Esta es la realidad, señores. Y con el que venga ahora la cosa no va a cambiar mucho. Imaginemos que se pone a un oficial que valga la pena, al frente del ejército en Chile en el Ministerio de Defensa. ¿Creéis que va a cambiar algo? Al final las políticas que hay son las políticas que hay. Y esto no se cambia con un nuevo ministro de Defensa. Esto se cambia poniendo fin a todas las políticas. Y claro, para eso Boric tendría que dar un giro de 180 grados. Señores, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero si no cuentas con dinero, ¿de qué te sirven esas buenas intenciones? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que ahora mismo pongas a cualquier oficial patriota chileno y con grandes conocimientos militares, claro está, a dirigir las Fuerzas Armadas chilenas? Si tiene menos presupuesto que hace 3 años. Si no tiene dinero para pagar a los soldados. Si no tiene capacidad alguna para comprar nuevas armas. Porque no hay presupuesto para ello. No te va a servir de nada. Al final lo que importa son las políticas y quién lidera esas políticas. El nombre, pues en el tema de los ministerios, sobre todo en gobiernos, en sistemas de gobierno en los cuales pues importa poco, muy poquito el ministro, porque al final lo que importa es el presidente y lo que se hace, las políticas que quiere el presidente. Quien sea o deje de ser el ministro de Defensa no aporta absolutamente nada. Con lo cual, es una gran noticia que se haya ido porque no estaba haciendo absolutamente nada. De hecho, estaba haciendo muchísimo daño a Fuerzas Armadas chilenas. Yo me alegro mucho. Va a ser difícil que lo que venga sea más malo que lo que había. Va a ser difícil. A lo mejor es igual de malo, pero va a ser bastante difícil que sea más malo que lo que había y por lo tanto sí que podemos tener cierta esperanza de que algo mejore la situación. Aunque sea poco, pero que algo mejore la situación. Claro está, que si no hay una mejora correspondiente del presupuesto de defensa, y el presupuesto de defensa de este año incluye una nueva reducción de dinero, con lo cual, si durante el 2024 Chile no ha adquirido nada, no ha iniciado nada serio, y además ha visto con circunstancias, digamos, bastante rocambolescas, como ha pasado con el tema de los militares profesionales, a los cuales apenas había para pagar a menos de 2.000 hombres, pues con una nueva reducción del presupuesto, la situación obviamente no va a mejorar absolutamente nada. Con lo cual, no nos llevemos a engaño. Habrá una cara nueva, pero la política va a ser la de Boric, va a ser la misma. No se van a ver nuevos aviones de combate, no se va a ver absolutamente nada nuevo en buques, no se va a ver absolutamente nada nuevo para el ejército, simplemente porque el dinero da lo que da. Ahora mismo la realidad de las Fuerzas Armadas chilenas es que se encuentra en el mismo capítulo que la que empezaron a tener las Fuerzas Armadas argentinas cuando estaba ahí Duhalde, de la Rúa, y luego llegaron los Kirchner. Un año tras otro, empezaron a haber promesas, empezó a haber, bueno, pues ya sabéis. Lo típico de turno, la realidad de los hechos es que, mientras que unos por, digamos, un nacionalismo trasnochado, otros por defender su ideología y otros por ser ingenuos, decían que no, que la cosa iba a cambiar, que esto era cuestión de 1 o 2 años, la realidad, ¿cómo estaban las Fuerzas Armadas argentinas? Pues yo ahora mismo en Chile veo la misma situación. Veo unos chilenos diciendo, no, nosotros estamos esperando a ver qué hace Perú y Argentina para luego actuar. No, simple y llanamente no tenéis un duro. Si tuvieseis dinero, no estaríais con el cuento de esperar a ver qué hacen lo otro. Hubiese actuado como actuasteis para comprar los F-16, como actuaste para adquirir los Sentry o los Scorpion. No esperaste a ver qué hacía Argentina en submarino o a ver qué iba a hacer Perú en submarino. Ahí estaba el dinero y se fue a por él. Lo demás, pues son frases hechas, frases típicas y frases trasnochadas con el único objetivo de ocultar una realidad. Y es que la situación militar de Chile es cualquier cosa menos esperanzadora y está empezando a tener unos colores que desgraciadamente ya hemos visto más de 1, de 2 y de 3 veces en todo lo que es Iberoamérica. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.